Hoy tendremos la séptima parte de la naturaleza de Cristo. Va a ser un tema que evidentemente no va a dejarnos indiferentes. Vamos a seguir con las lecturas de los escritos de Ellen White, que nos van a dar paso a un posterior tema donde haremos algo más, y es volver a textos bíblicos. Una vez más veremos cómo todo lo que hemos presentado hasta ahora no es ninguna tontería. Sé que a muchos no les gusta, pero es la verdad. A partir de aquí, que cada uno decida por sí mismo. Aún nos queda mucho por presentar sobre esta materia. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, para ir comprendiendo toda la verdad sobre este tan trascendental tema de la naturaleza de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes se dejen de preconceptos y prejuicios y sean aptas para que el Espíritu Santo pueda captar lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a ser humildes, a poder ver la verdad, abrazarla y seguirla, y compartirla y no luchar contra ella. Cuida de tu pueblo en todas partes de este mundo, que tan ajetreado está en estos últimos días, y donde todo vemos que se va preparando para el desenlace final de la historia de la humanidad. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hay dos ilustraciones en el día de hoy. Una es la que veis a mi espalda. Esta es una ilustración para que entendamos quién era el primer Adán y quién fue el segundo Adán. Hemos venido hablando sobre todo esto y hemos venido mostrando cómo Jesús vino como Adán, sin tendencia al pecado. Y eso no es ningún invento y lo hemos demostrado. Pero aún hay más. Fijaos en esta imagen de portada. Nuestro Salvador pone debajo, ¿verdad? Y bueno, ahora quizás algunos diréis, oh, estáis haciendo idolatría, estáis mostrando imágenes ficticias de Cristo, etcétera, etcétera. Una vez más digo, son imágenes ilustrativas para poder situar el tema. Pero quiero deciros algo que ya expuse cuando estuve tratando los temas sobre Ellen White. Esta ilustración que veis aquí sobre Jesús, Ellen White la tenía como cuadro. Sí, la tenía como cuadro. Porque cuando vio esa pintura, llegó a decir que era lo más preciso que había visto sobre Jesús cuando se le fue mostrado a ella. Jesús se parecía mucho, no exactamente igual, pero se parecía mucho a este retrato. Bien, pues fijaos lo que tantas veces pasa. Ella tenía ese cuadro colgado en su casa. ¿Y qué sucedía? Pues que iba gente y decía, pero si no hay que adorar imágenes. Y ella evidentemente no adoraba esta imagen, la tenía porque veía el parecido con Cristo y le hacía gracia tenerla por eso. Pero debido a los comentarios de gente, decidió retirarlo de allí para no suscitar problemas en las personas débiles que enseguida encasillarían esto con idolatría directamente. Bueno, fue una medida preventiva que tuvo que hacer por fuerza. Ella no adoraba esta imagen, por supuesto que no, pero es algo que a veces también nos toca a nosotros. Quizás alguno tendría una ilustración y no una estampita para adorar ni nada parecido, pero en consecuencia vale más abstenerse porque hay gente que buscará el pero en eso y te llevará al extremo. Bien, a pesar de todo, ya que tenemos este retrato aquí, me gustaría que os fijaseis un poco en, ya que ella dice que era lo más parecido al auténtico Jesús, ¿no? Sus rasgos judíos. Evidentemente, sus cejas gruesas, una nariz prominente, bastante recta, la punta de la nariz siempre un poco hacia abajo, como cualquier judío, una mirada que, en fin, cada uno puede catalogar como quiera. Ya os digo, se parecía, no era exactamente igual, pero es
algo que hay personas que me habían pedido incluso, ¿por qué no muestras esa imagen de la que una vez habías hablado, etcétera, etcétera? Bueno, pues aquí la tenéis. Pero ya os digo, todo esto era para mostrar la naturaleza de Cristo. El lenguaje ya dijo que no vino como un súper hermoso para que la gente lo deseara y se fuera tras él solo en la apariencia, sino que vino como una persona bastante normal, un judío de su época. Hoy vamos a ver parte de esto y otras cosas. Y vamos a hacerlo, recordemos, naturaleza física, mental y moral. Vamos a ver una vez más un poco de todo, no vamos a separarlo. Y vamos a cambiar la imagen para ver otra cuestión. Vamos con un texto. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 36. Vamos a introducirnos con todo ello. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, etcétera, etcétera. Fijaos que este texto es muy claro. Pues no hay hombre que no peque. ¿Dice que hay excepciones, hombres que no han pecado jamás? No. El texto es claro. Pues no hay hombre que no peque. ¿Allí podíamos incluir a la Virgen María? Por supuesto. Era del género humano. También tenía pecado. Eso de la naturaleza inmaculada de la Virgen María es una trola, es mentira, es falso. Ella necesitaba de un Salvador como todos. En fin, pero ya sabéis que hay el catolicismo que se empeña en todo lo contrario. Vamos también a darnos cuenta que cuando dice, pues no hay hombre que no peque, Jesús ¿cómo vino? Como hombre. Y si vino como hombre, ¿vino pecando? ¿Pecó? No, él no pecó. Entonces, ¿era hombre exactamente igual que nosotros? Porque no hay hombre que no peque. Y él como hombre resulta que no pecó. Pues fijaos una vez más como el propio texto nos está indicando que Jesús no vino exactamente como cualquier niño a nacer que de pequeño ya peca. Él no tenía la tendencia al pecado. ¿Podía pecar? Por supuesto. ¿No lo hizo Adán? Pues tengamos eso presente. Esto es clave para entender el resto de cosas. Vamos al libro del deseado de todas las gentes, donde aparece esta cita. El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo. ¿Dice que seremos iguales que Cristo? No, nuestro ideal es ser semejantes a Cristo, en la medida de todo lo posible. Por tanto, Jesús viene para mostrarnos un carácter ideal. Por eso ningún humano podía salvar a otro humano, porque desde pequeñitos el carácter ideal no está en nadie. Siempre hay un algo que lleva al pecado, y todos hemos pecado. Nadie se ha escapado a través de estos 6000 años. Nadie, excepto Jesús. Por eso puede ser nuestro sustituto. Si no, no lo sería. Como el Hijo del Hombre fue perfecto en su vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne, como somos carne. Tuvo hambre y sed, y sintió cansancio. Fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Por tanto, nos damos cuenta, ¿cuál era la naturaleza de Cristo como humano? Pues que podía sentir lo mismo que nosotros, hambre, sed, cansancio. Era de carne también. Entendemos cuando dice cómo era Cristo y vamos captando, ya sé que a muchos aún les cuesta por sus preconceptos y prejuicios, que Cristo en este sentido era como nosotros en naturaleza física. Claro, a esto se refiere cuando habla de Jesús como persona humana en la tierra, pero en ningún momento se nos dice en los textos que él tuviese la tendencia al pecado. Nunca. Participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. Era Dios en la carne. Su carácter ha de ser el nuestro. El Señor dice de aquellos que creen en Él, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Cristo mismo
va a ser nuestro Dios y seremos su pueblo. Bueno, pues los textos, las citas son muy claras. Falta querer comprenderlas. Vamos al comentario bíblico adventista, tomo 7a, donde nos dice aquí: grande es el misterio de la piedad. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no pueden ser explicados. La mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. Y es evidente, ¿cómo entiendes que viene como hombre siendo Dios, pasa la vida como hombre, no peca? ¿Podéis entender todo eso? Es un misterio. Lo debemos creer por fe, porque sabemos que es la verdad, pero no podemos explicarlo con detalle. Nos es imposible. La encarnación, un proceso penoso. Mírate esto. La obra de la redención es llamada un misterio, y es ciertamente el misterio mediante el cual la justicia eterna se presenta a todos los que creen. La raza humana estaba enemistada con Dios como consecuencia del pecado. Fijaos, toda la raza humana estaba enemistada con Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Si hubiese habido alguno que no hubiese pecado, ese no estaría enemistado con Dios, ¿entendéis? A un precio infinito, mediante un proceso penoso, misterioso tanto para los ángeles como para los hombres, Cristo tomó la humanidad, ocultó su divinidad, puso a un lado su gloria y nació como un niñito en Belén. Vivió en la carne humana la ley de Dios para que pudiera condenar el pecado en la carne y para dar testimonio a los seres celestiales de que la ley fue ordenada para vida y para asegurar felicidad, paz y eterno bien a todos los que obedecen. A eso vino, para dar testimonio. ¿Para qué debía servir la ley? Para vida, para asegurar felicidad, y él la cumplió. Pero el eterno bien a todos los que obedecen, dice, era asegurarlo eso. Pero el mismo sacrificio infinito que es vida para los que creen, es un testimonio de condenación para los desobedientes, testimonio que habla muerte y no vida. Viene a dar la vida, si se rechaza, abrazas la muerte, no hay otra. Por eso es importante que conozcamos también el proceso de la naturaleza de Cristo. Él no pecó, vino para ser nuestro ejemplo, nuestro guía perfecto, para que lo imitásemos en todo, en carácter, y en consecuencia obtener la salvación. Pecar, todos hemos pecado, él no pecó, y como Dios que dio la ley, y como hombre que la cumplió, sustituye a ese Adán que sí pecó, y él pasa a ser el representante de la humanidad por siempre, su Salvador. Comentario bíblico adventista, tomo 7a. Otra vez, mirad ahora qué nos dice aquí. Antes de que Cristo dejara el cielo y viniera a este mundo para morir, era más alto que cualquiera de los ángeles. Era majestuoso y hermoso. Pero cuando comenzó su ministerio, era solo un poco más alto que el término medio de los que viven en la tierra. ¿Veis? Aquí nos está describiendo a Jesús físicamente. ¿Qué altura tenía? Pues un poco superior a la media de los judíos de su época. Pero no vino como el Jesús celestial, que era impresionantemente alto, impresionantemente perfecto. No vino así. Si hubiese venido para estar entre los hombres con su noble forma celestial, su apariencia externa habría atraído hacia él la atención de la gente y lo hubieran recibido sin que ejerciera fe. Por eso no podía venir en plan tan perfecto como si él viniese como Dios. Tenía que venir como humano, con esos 4000 años de carga de pecado en la raza humana. Esa era su semejanza. ¿Entendemos cuando dice esos 4000 años de carga de pecado sobre Jesús? Se refiere a esto. Él venía así. ¿A él se debía creerle por qué? ¿Por el físico? No. Por cómo llegaba a transmitir el mensaje, porque él vivía el mensaje, él era el mensaje. La fe de los hombres en Cristo como el Mesías
no debía descansar sobre evidencias externas, y no habían de creer en él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que hallaran en él, carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. Ni antes, ni entonces, ni después. Solo Cristo ha sido el perfecto en carácter. Bien, pues si desde pequeño hubiese hecho algo que a los padres les molestara, desde cuna ya prácticamente, pataletas, rabietas, cualquier otra cosa, no se podría decir esto de Cristo. Él no tenía esa tendencia al mal, como el resto de humanos. Es que hay cosas que por lógica ya caen por sí mismas. Sigue diciendo, en Cristo moraba toda la plenitud de la deidad, toda. Pero la única forma en que podía llegar hasta los hombres era velando su gloria mediante un manto de humanidad. Los ángeles contemplaron el ocultamiento de su gloria para que la divinidad pudiera tocar a la humanidad. Como siempre odió de todo corazón el pecado, pero amaba a los que había comprado con su sangre. Sufrió en lugar de los hombres pecadores, llevándolos a estar en comunión consigo mismo. Es una descripción muy clara de su proceso como dejar el cielo, venir a la tierra y conseguir todo esto. Este es el misterio en el que anhelan mirar los ángeles. Desean saber cómo Cristo pudo vivir y trabajar en un mundo caído, cómo pudo mezclarse con la humanidad pecadora. Para ellos era un misterio que aquel que odiaba el pecado con intenso odio sintiera la más tierna y compasiva simpatía por los seres que cometían pecados. No lo entendían, ¿eh? Ni los ángeles terminaban de captar esto. ¿Podemos llegar a entenderlo nosotros? Cuesta, ¿eh? Pero para eso es Dios. ¿Sentir odio? ¿Por quién? ¿Por la gente? No. Por el pecado. Amaba a la gente y quería su salvación, y por eso llegó a morir por todos nosotros. Cristo no podría haber hecho nada durante su ministerio terrenal para salvar a los hombres caídos, si lo divino no se hubiera mezclado con lo humano. Por tanto, ¿alguno de nosotros era así? ¿Es así? No. Cristo puede habitar en nosotros a través del Espíritu Santo, pero nosotros no hemos sido así como Él desde un principio. La limitada capacidad del hombre no puede definir este admirable misterio, la mezcla de las dos naturalezas, la divina y la humana. Esto nunca se podrá explicar. El hombre debe maravillarse y quedar callado. Y sin embargo, el hombre tiene el privilegio de ser participante de la naturaleza divina, y de esa manera puede, en cierta medida, penetrar en el misterio. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Porque Cristo nos salvó, y porque podemos trabajar nuestro carácter y que Él nos ayude a cambiar para ser más semejante a Él en todo. A partir de aquí empezamos a penetrar en ese misterio. Y sigue diciendo, cuando Cristo inclinó la cabeza y murió, echó por tierra las columnas del reino de Satanás. Derrotó a Satanás con la misma naturaleza sobre la cual él había obtenido la victoria en el Edén. Por tanto, ¿qué naturaleza tenía Cristo? Sin tendencia al pecado como Adán. ¿Más claro? Imposible. Pero Adán pecó, él no. Él, el segundo Adán, no cayó. El enemigo fue vencido por Cristo con su naturaleza humana. El poder de la deidad del Salvador estaba oculto. Venció con la naturaleza humana dependiendo de Dios para su poder. Este es el privilegio de todos. Nuestra victoria será en proporción a nuestra fe. El privilegio de todos es esto: vencer con la naturaleza humana dependiendo de Dios. Y Él nos enseñó esto.
La victoria en proporción a nuestra fe, no hay otra. ¿Van quedando claros los conceptos? Mirad que hay citas que solo falta leerlas, contemplarlas, profundizar un poco en ellas, y las verdades salen por sí solas. Vamos ahora a este libro, a fin de conocerle, donde aparece un manuscrito, el 35, del año 1895, que dice: la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues lo humano existía en la naturaleza divina, y esto le daba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido. Es una cita impresionante, ¿eh? Cristo vino con una naturaleza algo especial, sí, porque él tenía una capacidad mayor para sufrir que el resto de los humanos. Nos lo dice claramente. Ningún ser humano hubiese resistido lo que Cristo llegó a soportar, hubiese muerto antes. Él vino con una capacidad extra. ¿Y para qué? Para soportar todos los pecados de un mundo perdido. No solo era una cuestión física de soportar lo que le hicieron, o mental, por lo que le decían, sino además para soportar los pecados de un mundo perdido. Si no hubiese tenido esa carga extra, él no podía estar entre los humanos. Hasta el punto en que al final también muere en la cruz. ¿Quién lo mata a Cristo? ¿Qué es lo que lo mata? ¿Los clavos? Lo que le mata es el peso del pecado que él siente de todo el mundo, de todos los años, de no solo 4.000 años atrás antes que él, sino los 6.000 años de historia de la humanidad. Incluso los pecados que se irán cometiendo prácticamente hasta el fin. Eso es lo que mata a Cristo. Mirad si es esencial conocer las cosas. Cristo no vino exactamente igual que nosotros, sino semejante. Desde el corazón, otra matutina en este caso, una meditación matinal escrita por Ellen White, recopilada aquí, que nos dice algo muy interesante y que sobre todo me gustaría que los jóvenes estuviesen atentos y no durmiendo. El joven Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es un texto, Lucas 2:52. Y ahora diréis, bueno, ¿y qué se describe en la Biblia sobre Jesús en esos años mozos? Pues no vais a encontrar mucha más cosa que esto. ¿Y qué podemos sacar de aquí? ¿Alguna conclusión? ¿Extraemos algo de aquí? Antes de venir a esta tierra, Jesús era un gran rey en el cielo. Era tan grande como Dios, porque era Dios. No obstante, amaba a los pobres de esta tierra tanto que estuvo dispuesto a deponer su corona real, su hermoso manto, y venir a esta tierra como uno de la familia humana. Podría haber venido a la tierra con una belleza tal que habría sido distinto de los hijos de la humanidad. Podría haber venido a la tierra de una forma que encantara a quienes lo vieran, pero esta no fue la manera en que Dios pensó llegar entre nosotros. Él habría de ser semejante a los que pertenecían a la familia humana y a la raza judía. Está clara la descripción, ¿no? Sus rasgos habrían de ser como los de otros seres humanos, y no habría de tener tal belleza personal que hiciera que la gente lo señalara como diferente de los demás. ¿A quién señalaron en el antiguo Israel como diferente a los demás y que les encantaba como rey? Saúl. Destacaba mucho por encima de todo el resto de la población. Además, parece ser que era muy guapo, muy bien plantado. Y la gente cuando lo vio, ¡guau, ideal, es nuestro rey perfecto! Pues vaya saldo les salió después. Vaya saldo. Jesús no tenía que venir así, no tenía que atraer a la gente en ese sentido. Tenía que ser algo totalmente distinto, una persona normal, aparentemente normal entre todos.
Había venido para tomar nuestro lugar, a ofrecerse a sí mismo en nuestro lugar, a pagar la deuda que los pecadores debían. O sea, todos. Aquí no se escapaba nadie. Habría de vivir una vida pura sobre la tierra y mostrar que Satanás había mentido cuando propuso que la familia humana le pertenecía a él para siempre y que Dios no podía arrebatarla de sus manos. Vaya planteamiento el de Satanás, ¿eh? La familia humana le pertenecía a él para siempre, porque Adán pecó y todos han pecado, por tanto, todos para él. Y Jesús vino a desbaratar eso. Vino a mostrar que Dios sí podía arrebatarle a la gente de sus manos. La raza humana contempló a Cristo como bebé, como un niño. Sus padres eran muy pobres y no tuvo nada sobre la tierra, excepto lo que tienen los pobres. Pasó por todas las pruebas que enfrentan los pobres y los humildes desde que son bebés y niños, desde su juventud hasta su adultez. A veces podemos pensar, bueno, era carpintero su padre y él siguió con el oficio, pues deberían vivir muy bien. No, no, vivían lo justo para sobrevivir, no más, no más. Ahora habrá carpinteros que viven bien, otros irán más justitos. Pero en ese tiempo el carpintero precisamente no brillaba por ser un ultra rico, ¿eh? Y en consecuencia, ¿qué sucede? ¿Qué nos viene a enseñar? Él podía haber dicho, vengo como rey en la tierra, o vengo como un caudillo, o vengo como a saber qué importante persona. Y no, no vino así en ningún momento. Vino pasando penurias desde que nació hasta que murió. Y es Cristo nuestro Creador, el Rey del universo. ¿Podéis entender eso? A mí se me escapa, pero me maravilla. En su juventud, trabajó con su padre en el oficio de carpintero, y así mostró que el trabajo no es algo de lo cual avergonzarse. Qué bonito, ¿eh? El trabajo no es algo de lo que hay que avergonzarse. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica a la persona. ¿Sabéis? Siempre recuerdo a veces cuando con mi hermano pintábamos y había personas que para no saludar a alguien que iba de pintor aún por la calle, pues hacían ver que no te veían. Acercarse a un pintor, ellos tenían otro estatus. Bueno, pues es algo que ha pasado. Y hay oficios que son considerados como purria prácticamente, cosas de chusma. Da igual si eres un basurero, que si eres un carpintero, que si tienes otro trabajo. Lo importante es que seas digno y el trabajo te ennoblezca. Por desgracia, ya se ha encargado Satanás de hacer que los trabajos, en vez de dignificar, terminen aplastando a la persona. Pero aún y así el trabajo sigue dignificando, porque, ¿sabéis? Una persona que no trabaja, que no está ocupada, tiene la mente puesta en otras cosas, y normalmente no son positivas. El ocio es el peor enemigo del hombre. Pero mirad qué lección nos llega a dar más aún aquí. Aunque era el rey del cielo, trabajó en un oficio humilde, y así reprendió toda ociosidad en los seres humanos. La reprendió la ociosidad, ¿eh? Y ahora nuestra cultura es llamada la cultura del ocio. ¿Qué os parece? El no pegar golpe, la cultura del ocio, el pasárselo bien, como sea, disfrutar, dicen. Eso es lo peor. Bueno, está bien recrearse, pero ociarse es otra historia, ¿eh? Recrearse es regenerarte, volver a lo que era la creación, para que te llenes con las cosas buenas. El ocio normalmente no sirve para eso, suele ser para todo lo contrario. ¿Por qué hay tanta industria cinematográfica? ¿Por qué hay tantos canales de televisión? ¿Todo esto para qué sirve? Para ocio. No hacen nada y van viendo cosas que normalmente de buenas tienen poco. Y así la cultura del ocio se convierte en la perdición del ser humano en este último tiempo, que a la hora de pensar ya no razonan más, porque cada vez lo que les dan es para quedar más limitados de mente.
y en consecuencia se forman borregos en vez de ovejas para el Señor. Quienes están ociosos no siguen el ejemplo que Cristo ha dado, porque desde su niñez fue un modelo de obediencia e industria. Atención a esto, desde su niñez fue un modelo de obediencia. Ya desde pequeñito, pequeñito. ¿Todos podemos decir lo mismo de nosotros? Seguro que no, ¿eh? Yo puedo decir que mis hijas salieron muy buenas niñas, sí, pero también tenían sus cosas R que R. Claro, como todos, nadie puede decir lo contrario. Jesús no, ya era un modelo de obediencia desde niñito. Pero además dice industria. ¿Qué quiere decir? ¿Que hizo una fábrica? No, industria, de labor, de trabajar, así ya desde pequeño. ¿Sabéis? Hay hogares donde a los niños de pequeños en casa no les dejan hacer nada. No les dicen ni saca el polvo, ni barre el suelo, ni friega. No los educan para eso. Y después, no solo no hacen esto, sino que van creciendo y su tendencia es la ociosidad, no pegar golpe. ¿Sí? ¿Sabéis? El lenguaje escribe mucho sobre eso. Hay que educar a los niños desde pequeños para que ayuden en las labores del hogar. Ayuden a sus madres, a su padre. Evidentemente, según su capacidad. Tampoco se trata de esclavizarlos, ¿eh? Pero todo eso forma parte de la educación. Y Cristo vino así desde pequeño para darnos un ejemplo de cómo debemos funcionar como seres humanos. Era un placentero rayo de sol en el círculo del hogar, ya desde pequeño. ¿Qué os parece? Ahora podemos decir, cuando vais a casa de alguien que tiene hijos pequeñitos, que son un rayo de sol. Bueno, oh, qué bonitos son los niños, sí, pero a veces son un rayo de otra cosa. ¿Sí o no? Sí, no podemos mentir, es la realidad. Quizás hay niños más y otros menos, por supuesto, pero la realidad es que nadie es absolutamente un rayo de sol perfecto desde niño. Cristo sí. Y aún nos va diciendo más cosas. Hacía su parte fiel y alegremente. Hija, ¿me puedes hacer esto un momento tal? Ahora. Hijo, ¿puedes? ¿Eso es alegría? ¿Hacer las cosas fielmente? No. En cambio, Jesús lo decía, se lo decían, mejor dicho, y él actuaba. Él hacía las cosas bien, fiel, alegremente. No diciendo, oh, ahora que me podía ir a jugar, ahora me haces ir a comprar. No. No. Él hacía y cumplía sus responsabilidades ya desde pequeño, cumpliendo los humildes deberes que se le pidieron en su vida de pobre. Qué hermosa lección. Cristo se hizo uno con nosotros para poder hacernos bien. Una vez más, tenía que ser nuestro ejemplo. El Redentor del mundo no vivió una vida de desahogo y placer egoístas. No escogió ser el hijo de un hombre rico o estar en una posición en que la gente lo alabara y adulara. Pasó las vicisitudes de los que trabajan para ganarse la vida y podía aliviar a todos los que tienen que trabajar en un oficio humilde. ¿Por qué? Porque los oficios humildes, ¿qué suelen comportar? Pues un desgaste tremendo físicamente también. Y si además económicamente no te sales, pues aún es más carga. Y él pasó por todo esto. Pero además, ¿para qué? Para aliviar a los que estaban o pueden estar en esa situación, a través de todos los tiempos. Hasta en esto nos pudo llevar a su ejemplo. Se escribió acerca de su vida de trabajo para que nosotros podamos recibir alivio. Qué bonito. Y a veces nosotros quejándonos siempre, ¿eh? Y me gustaría ver cuántos de nosotros hemos llegado a la pobreza que tuvo Cristo. Algunos quizás, pero seguro que todos no. Y él ya fue un ejemplo en esto. Pero el día siguiente de esa matutina nos decía algo más, un modelo para los jóvenes. Y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría.
Lucas 2:40. Un texto que, una vez más, ¿podemos aplicar a nosotros cuando éramos así y a nuestros hijos? ¿Se llenan de sabiduría o se llenan de tonterías en la cabeza? Es para pensar, ¿eh? Jesús era el ejemplo, ¿eh? El pueblo judío acariciaba ideas equivocadas acerca del Mesías y de su obra. Buscaban la gloria que acompañará a la segunda venida de Cristo, a la vez que pasaban por alto la humillación que debía acompañar su primer advenimiento. Esto es lo que esperaban los judíos en su tiempo. Que viniese Jesús en la descripción que se da de la segunda venida, con un gran poder arrollador, etcétera, etcétera. No esperaban que viniese en una cunita, allí en un pesebre, de cualquier forma. No, no. Por eso lo rechazaron, porque estudiaban las profecías y decían, ¡buah! Cuando venga va a arrasar con los romanos y será una maravilla. Ellos adoptaban lo que dice el texto bíblico para la segunda venida de Jesús para la primera, y no era así. Pero con sus preguntas acerca de las profecías de Isaías, que apuntaban hacia su primera venida, Jesús arrojaba luz sobre las mentes de las personas que se mostraban dispuestas a recibir la verdad. Todos estaban educados bajo esos conceptos, pero Jesús les traía la luz. No, no. Vayamos a Isaías. ¿Y en Isaías cómo se describía al Mesías? ¿Lo recordáis? Se lo describía con unos textos que los propios judíos aún en las sinagogas no quieren leer. ¿Sabéis por qué? Porque si los leen, leen lo que le sucedió exactamente a Jesús. Y era pasarlas fatal hasta ser muerto en la cruz. Si los judíos leen eso, deben reconocer que Jesús es el Mesías, que ellos esperaban, y que no aceptaron, que crucificaron a través de los romanos. ¿Qué diferencia, eh? Jesús no los llevaba solo a los textos de la segunda venida, los llevaba a la primera, en el cual todo hacía referencia a Él, y no eran precisamente cosas nada agradables. Los judíos no querían un líder, un Mesías, que fuera así. Querían a alguien que fuera un líder a nivel mundial y que los llevara a ellos a lo mejor del poder en todo el mundo. Antes de venir a la tierra, Él mismo les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito. ¿Quién da la profecía? A los profetas. ¿Dios Padre? Jesús. Sí, inspiraba, dando a conocer lo que debía suceder. Y resulta que, ¿qué sucede después? Fijaos cómo continúa. Antes de venir a la tierra, Él mismo les había dado estas profecías a sus siervos, quienes las habían escrito, y ahora, a medida que estudiaba la Biblia, Jesús mismo, como hombre, el Espíritu Santo traía estas cosas a su mente y lo impresionaba acerca de la gran obra que debía realizar en la tierra. ¿Jesús sabía desde que nació quién era y lo que iba a hacer? No. Jesús tuvo que ir aprendiendo lo que la Biblia ponía sobre Él, que Él previamente, antes de venir a la tierra como ser humano, había inspirado a los profetas para que lo escribieran como el mismísimo Isaías. Y Él, a través del estudio de la Biblia, se fue dando cuenta, gracias al Espíritu Santo que le iban mostrando estas cosas en su mente, de quién era Él, cuál era su obra. Interesante, ¿eh? Así fue aprendiendo quién era y cuál era su función en esta tierra. Fijaos si vino como humano aparcando su divinidad. ¿Podéis llegar a entender esto? Yo no. Pero no sé cómo, pero fue así. Aunque crecía en conocimiento y la gracia de Dios estaba con él, no se enorgulleció ni sintió que estaba por encima de la realización del deber más humilde. Cuando él ya supo quién era claramente, dijo, pues yo ahora ya no hago nada, ni hago de carpintero, ni... No. Siguió en la labor más humilde, cumpliendo su deber. Llevó su parte de la carga, junto con su padre, su madre y sus hermanos. Por tanto, vida de hogar, cada uno con su función,
todos aportando para tirar adelante. Pues eso es lo que hacía Jesús, sabiendo quién era. Y no podía haber dicho antes de los 30 años, yo sé quién soy, vosotros aquí os quedáis y ala, yo me voy a correr el mundo. ¿No? Él siguió acometiendo su deber, sí o sí, hasta el final, hasta que empezó su ministerio público. A pesar de que su sabiduría había asombrado a los doctores, recordadlo, con 12 años en el templo, se sometió humildemente a la tutela de sus guardianes humanos. ¿Quiénes eran sus guardianes humanos? Sus padres. Soportó lo que le correspondía de las cargas familiares y trabajó con sus propias manos como lo habría hecho cualquier obrero. De Jesús se dijo que, a medida que avanzaba en años, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía a todos los niveles, a todos, perfección tras perfección. Pero qué interesante, ¿eh? Cumplía con sus propias manos su trabajo como cualquier otro obrero. Y hay algunos que cuando ya tienen un cierto cargo en la iglesia, haz tú esto, haz tú lo otro, y yo, no, yo mando. Qué triste. El conocimiento que adquiría diariamente acerca de su misión maravillosa no lo descalificaba para la realización de los deberes más humildes. Qué bonito. Realizaba alegremente el trabajo que les corresponde a los jóvenes que viven en hogares humildes presionados por la pobreza. ¿Qué hay que hacer en los hogares pobres que a veces no tienen ni agua cerca? Tienen que ir a buscar el agua, ¿no? Con cubos como pueden, cargados de mala manera. Tienen que ir a buscarse la vida como pueden. Pues él cumplía su deber sabiendo todo cómo iba a funcionar después. Es una lección para todos. Aquí no sirve eso de, como se habla en este país, no sé en otros países, de escaquearse, de escorrer el bulto. Cuando tienes que hacer algo, que lo haga otro, yo me voy para allá para que no me pillen. No, Jesús cumplía con su cometido. Comprendía las tentaciones de los niños. Interesante, ¿eh? Porque tuvo que soportar sus tristezas y pruebas. ¿Y por qué tuvo que soportar él como niño tristezas y pruebas? Porque tristezas, ¿será que no debería ser bonito ver el panorama de pobreza en su casa? Eso es triste. ¿Pero pruebas? ¿Los niños no tienen pruebas también? Claro que las tienen. Por eso también pecan los niños. Y él tuvo que soportar todas esas cosas. Las malas situaciones de la vida en general hacia él también. Incluso cuestiones con los padres o los hermanos. Su propósito de hacer el bien fue firme y constante. Aunque fue inducido hacia el mal, rehusó apartarse una sola vez de la verdad y la rectitud más estrictas. Fue inducido hacia el mal, pero no tenía tendencia al mal. He aquí una gran diferencia. Mantuvo una obediencia filial perfecta, pero su vida inmaculada suscitó la envidia y los celos de sus hermanos. Mira qué bien lo tenía en su casa, ¿eh? Hasta sus propios hermanos le tenían envidia, celos. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía envidia y celos de alguien perfecto? Pues fácil, ¿no? Porque los otros se daban cuenta de su imperfección. ¿Y qué querían hacer con Cristo? Pues que fuera como ellos, no fuera tan perfecto. Eso les molestaba, porque sabían que ellos se veían obligados a tener que cambiar, porque esa era la meta para ser como persona auténtica que Dios quiere. Y la gente no quiere cambiar. La gente normalmente no queremos cambiar. Ya nos va bien hacer las cosas mal y ser con tendencia al mal y quedarnos tan anchos. Pues mirad qué sucede con toda esta cuestión. Su niñez y su juventud fueron cualquier cosa menos fáciles y alegres. Sus hermanos no creían en él y se irritaban porque no actuaba como ellos en todas las cosas, ni se transformaba en uno de ellos en la práctica del mal. Realmente es que es impresionante.
Fijaos, cuando las personas saben que uno ha dejado de fumar, por ejemplo, ¿no? Sus compañeros, ¿qué le suelen decir? ¡Oh, qué bien lo has conseguido, tú sigue firme! ¿Le suelen decir eso? ¡Ah, fuma, fuma, que estás aguantando y después qué! No, no, si vas a caer igual como todos. Esa es la perspectiva de la gente. ¿Querer perfeccionarse? No, ir a chinchar para que los otros siguen siendo unos porquerías de humanos. Sí, es lo que se busca. Y Satanás está detrás de las personas chinchando para que se muevan a decir cosas para practicar el mal como ellos. Por eso la gente no resiste la ley de Dios, porque sabe que la ley te dice, tú debes ser así y eres así. Y si no cambias y te conviertes así, te quedas fuera. La gente no quiere cambiar, prefiere seguir a la suya. Y si no haces como ellos, ¿qué? Eres el bicho raro. Y te irán criticando, irán inventándose cosas sobre ti, lo que haga falta. Y como además somos humanos, y aún no somos perfectos, siempre hay algo en nosotros que se lo pone fácil a los demás, a pesar de las cosas que se pueden inventar. Eso que nos enseña que debemos buscar la perfección en Cristo sí o sí. Y si dicen algo mal de nosotros, que sea porque se lo inventen, no porque sea verdad. En su vida hogareña fue alegre, pero nunca ruidoso. Vaya lección en una sola frase. Vaya lección. Su vida hogareña, que resulta que es de pasar penurias, pero fue alegre dentro de todo. ¿Por qué? Bueno, antes dice que eran momentos menos fáciles y alegres. Evidentemente, pasó por situaciones de todo, pero él, su tendencia, ¿cuál era? A la alegría, porque él era perfecto. Pero además, fijaos, él es alegre y ahora os imagináis de niño. Vais a casa de cualquier persona que tenga criaturas, ¿eh? O en la iglesia, cuidado, ¿eh? En la iglesia mismo. Y resulta que, ¿qué pasa con los niños? ¿Son ruidosos? Y lo peor es que los niños pueden ser ruidosos, pero lo peor es cuando los padres ni les va ni les viene que sean ruidosos. Pues no, señor. Se puede ser movidito, vale, pero no ruidoso. No estar gritando, pataleando y haciendo el tonto. No toca para cristianos ni de niños, y los padres deben poner punto a esa situación y encauzarlos por donde toca. No quiere decir que les tengan que dar de bofetadas para que cambien enseguida. Hay que educar. Pero eso hay que ponerlo en cada hogar. No puede ser que los hijos de los cristianos sean cabras locas. Deben ser cristianos de pequeños. Ahora os imagináis a Jesús gritando por su casa. ¿Os lo imagináis? O yendo con su madre al mercado a comprar cualquier cosa y que el niño hiciese el bobo. Es imposible. Pues era todo un ejemplo ya a seguir para los niños. Pero atención, porque los padres debemos aprender de eso. Y cuidado, el lenguaje llega a decir algo muy importante. La educación de los niños de la iglesia no solo depende de los padres, depende también de los hermanos en la fe, que si hay algo puedan contribuir en la educación de esos niños. Y eso es algo que debemos tener todos claro. Se deleitaba en el estudio de la naturaleza y Dios fue su maestro. Qué bonito, ¿eh? Cuando los niños ahora se dedican al estudio de la maquinita, del móvil y de no sé qué, Jesús se dedicaba al estudio de la naturaleza. ¿Cómo podía ser lo mismo el carácter de Cristo que el resto de los niños? Sobre todo en la actualidad, porque antes no habían esas maquinitas, ¿verdad? Pero seguro que los niños se buscaban la vida para hacer cualquier otra cosa, menos estudiar la naturaleza. ¿Por qué se nos dice que vayamos a vivir al campo? ¿Porque nos estaremos fijando cómo estudiar, cómo comprar esa camiseta, ese pantalón o ese bolso? Porque allí estaremos en contacto con la naturaleza, porque allí creceremos viendo cómo el Señor actúa a través de la naturaleza y aprenderemos lecciones. ¿Qué hizo Salomón? Lo mismo. Por eso fue sabio. Dios podía trabajar en él, en ese sentido. Y nosotros somos llamados a ir a vivir al campo por esto. Necesitamos la naturaleza, necesitamos aprender las lecciones que nos da la creación de Dios.
incluso a través del pecado que ha caído en ella. Y Jesús hacía esto, el estudio de la naturaleza. En otros lugares Ellen White describe como a veces cuando el sol ya se iba, Jesús se ponía hacia un lugar apartado y empezaba a contemplar todo, la naturaleza, el firmamento, cuando la puesta de sol llegaba, esos matices preciosos. Esto hacía Jesús. ¿Esto lo podéis hacer en medio de una ciudad? Bueno, depende de la ciudad, ¿no? Pero normalmente no. Y Dios fue su maestro. Dios puede ser nuestro maestro de un modo claro cuando estamos en consonancia con lo que Él quiere, con la vida que quiere que llevemos. Entonces puede ser nuestro maestro directamente. Vaya lecciones, cuidado, he dicho para los jóvenes, pero ya veis que aquí entramos todos, nadie se escapa. Vamos a dejar las citas de lenguaje aquí, aún seguirán el próximo día, y vamos a centrarnos en Romanos 3, del 19 al 26. Antes hemos visto que todo hombre ha pecado, y lo decía ya el Antiguo Testamento. Hay gente que ignoraba ese texto, se creía que esto solo aparecía en el Nuevo Testamento. No, no, en el Antiguo Testamento ya se decía, todos pecaron. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y todos cuando nos miramos a la ley decimos, pues ya la he pifiado por algún sitio, por tanto hemos pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si lees hasta aquí dices, pues a partir de aquí ya estamos todos listos. Para mal. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, seguimos leyendo y vemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tranquilos, Dios nos va a salvar porque Jesús ha muerto por nosotros. Él nos dio un ejemplo de vida perfecta y es nuestro sustituto perfecto. Y nos da la salvación. Gratuitamente ha pagado por nosotros. Cuando nosotros deberíamos tener la muerte eterna por nuestras transgresiones, Él viene y siendo perfecto muere y paga por nosotros, para que tengamos vida eterna junto a Él, que es quien da la vida. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué bonito. El Señor, si tenemos la fe en Cristo y queremos seguirle plenamente, cumpliendo su voluntad en la ley y más, coge nuestros pecados pasados y los pasa por alto. Cuando nosotros aún a veces nos retraemos cosas, Tú has hecho esto, has hecho lo otro, y quizás hace 20 años, pero es igual, ahí está. Y va el Señor y dice, pues mira, Cristo muere por ti, estás justificado, tus pecados pasados son pasados por alto, olvida, sigue adelante, hay una nueva vida y que va a ser eterna, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos justifica, Él es el justo, no ha habido otro en toda la historia. Gracias que vino Cristo a salvarnos, porque si no, de nada nos servía ni pensar si vino con esta naturaleza, si vino con la otra o la de más allá. Pero son conceptos que debemos tener claros para no caer en error. Sabéis, las personas a veces no se plantean la cuestión de si Cristo es igual exactamente a Dios Padre, ni el Espíritu Santo igual. Y hay personas que dicen, no, Dios Padre es excelso, Jesús está un poco por debajo porque de algún modo sale de Él, y entonces no creen en la
Trinidad como con el Espíritu Santo como Dios, porque hablan solo de Dios Padre y Dios Hijo. En el momento en que se toma esa postura de que Dios Padre aquí y Jesús aquí, ¿dónde se pone al Espíritu Santo? ¿Es igual a Cristo, igual al Padre? ¿Procede de ellos? Pues si procede de ellos solo así como así, es solo un poder. ¿Os dais cuenta de dónde lleva el no conocer bien la naturaleza de Cristo? Desde su inicio en el cielo, si es que tuvo inicio, que no lo tuvo, hasta ahora, y hasta más allá. Si nosotros negamos que Cristo es exactamente igual que el Padre en este sentido, negamos también al Espíritu Santo. ¿Os extraña que haya gente que no llegue a estas conclusiones y empiece a divagar y a creer cosas que no son? ¿Sabéis por qué? Porque rechazan el papel del Espíritu Santo en todo esto. Quieren ignorar que es la tercera persona de la divinidad. Y los que creen que es la tercera persona de la divinidad y dicen que Cristo es algo distinto al Padre, como algo inferior que ha salido de él, ¿en qué papel sitúan al Espíritu Santo? Pues lo rechazan. Lo rechazan. ¿Entendéis por qué se equivocan en sus planteamientos después? Porque si rechazamos el Espíritu Santo, la luz no estará en nosotros. Una vez más, las doctrinas deben ser verdaderas, puras, y debemos permanecer en ellas. De lo contrario estamos perdidos, absolutamente perdidos, porque como siempre decimos, un error lleva a otro, y ya sabemos cómo termina esto. Que Dios cuide de su pueblo en estos últimos tiempos, porque todo está siendo removido, y más que lo será. Permanezcamos firmes en la fe, unidos en un mismo sentir, en una fe, un Señor, un bautismo, y dejémonos de historias inventadas, porque nos estamos jugando la salvación nuestra y la de muchos más. Que Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos maravillamos con tu palabra y nos maravillamos con lo que hiciste por todos nosotros. Gracias por el sacrificio de Cristo, que dejando su realeza, pasó aquí una vida de humildad absoluta. Te queremos pedir, Señor, que tengamos siempre presente su imagen de cómo funcionaba en esta vida, de todas las lecciones que nos llegó a dar, para que nuestro carácter vaya creciendo, reflejándose en ti, y seamos perfectos como tú eres perfecto en nuestra esfera, al igual que tú en la tuya. Ayúdanos a seguir creciendo en todos los niveles, a no conformarnos en cómo estamos, cómo somos, sino a querer cambiar, buscando siempre esta perfección que pides de nosotros. Nosotros solos no podemos nada, Señor. Es evidente que siempre te fallamos. Y te queremos pedir, Señor, que nos vayas cambiando, nos vayas transformando, y nos ayudes a apartarnos de todo lo que no toca que hagamos, ni digamos, ni pensemos. Cuida de tu pueblo, Señor. Cuídalo en estos momentos en que el mundo ya está entrando en esta recta final, donde no solo las desgracias van cada vez a más, sino también en las bases espirituales como están siendo dominadas por todos lados por Satanás. Ayúdanos a resistir en la verdad hasta el final y a darla a conocer a todo el mundo para que muchos más puedan ser salvos. Y que resistamos hasta el final, pase lo que pase, con tu ayuda, Señor. Llénanos del Espíritu Santo, que esté con nosotros y nos haga decir todo el mensaje, el del cuarto ángel, a este mundo que tanto, tanto lo necesita, antes de que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo.